quiero presentarles Forma Building Design, una nueva aplicación que fue presentada en Autodesk University. Es una evolución de la plataforma Forma. Nuestro enfoque es abordar los principales desafíos de diseño y sobre todo lograr reducir la brecha entre el diseño conceptual y el modelado BIM. Como les dije al principio, Building Design no es un producto que está a la venta en este momento, está en desarrollo, pero este es una preview para poder informarles lo que estamos haciendo detrás del escenario. Empecemos con una discusión que cuál es el problema que queremos solucionar. Muchos equipos de diseño empiezan sus proyectos en Rhino o en SketchUp, explorando forma, masa, proporción. Pero al pasarlos a Revit, hay que reconstruir todo el modelo para alcanzar un nivel de detalle apropiado a la documentación. Esta transición tiene mucha fricción, no es fluida. Los modelos conceptuales carecen de estructura BIM, lo que genera un trabajo, pérdida de tiempo y a veces errores. Hay una desconexión entre la intención del diseño y la documentación técnica. Yo creo que muchos de ustedes podrían estar relacionados con ese problema. Lo que queremos hacer con Building Design es cerrar esa brecha y conectar el flujo completo desde el concepto hasta el modelo detallado. El propósito es ofrecer un hilo digital donde las ideas evolucionen naturalmente, sin necesidad de perder datos, y al mismo tiempo proponer nuevas funcionalidades donde las ideas puedan evolucionar más fluidamente y podamos explorar más opciones de diseño. Para darles una idea de lo que estamos haciendo, en la pantalla tienen lo que es Forma Sign Design. Esto también podría ser una geometría importada de SketchUp o de Rhino. Al pasar por Building Design, podemos seleccionar una geometría y transformarla en un edificio más detallado. Podemos enriquecer el modelo con un desglose más preciso de elementos. Podemos distribuir diferentes categorías de elementos en las fachadas. Y una vez que el diseño conceptual está aprobado, lo podemos transferir directamente a Revit a través de la nube. Revit funciona como un puente intermedio entre dos usos o disciplinas y podemos usar Building Design como una plataforma de diseño. Lo mejor es que todos los elementos creados en forma se transfieren con precisión en Revit. Bueno, pasemos al siguiente desafío. Muchos arquitectos y diseñadoras trabajan con flujos de trabajo secuenciales o lo que llamamos procesos de cascada o waterfall. Este tipo de proceso genera decisiones basadas en suposiciones o muchas veces en la falta de información proveniente de la disciplina específica. Cuando esto ocurre y la información llega tarde, los equipos se ven obligados a volver hacia atrás y volver a revisar decisiones previas con la nueva información, lo que termina siendo una pérdida de tiempo y de recursos. En Building Design estamos proponiendo una solución diferente. El proceso de diseño está impulsado por resultados. En lugar de seguir una secuencia rígida de pasos, es un flujo iterativo donde puedes realizar cambios de diseño, probar diferentes propuestas con información basada en análisis, comparar estos análisis y tomar decisiones. Esto permite darle peso a las decisiones conceptuales basadas en resultados reales y no en suposiciones. En otras palabras, se trata de diseñar con evidencia y retroalimentación inmediata para tener una visión más integrada de nuestras respuestas de diseño. Para mostrar cómo funciona eso dentro del producto, veamos un ejemplo. Este es Building Design y podemos activar diferentes tipos de análisis. Por ejemplo, podemos ejecutar un análisis de luz natural directamente en el modelo
Y en la pantalla pueden ver que esto nos muestra un puntaje general de iluminación. Y a un lado de la pantalla pueden ver las métricas detalladas que indican el rendimiento por la orientación, ventana, por muro. De esta manera el diseñador puede identificar cuáles son áreas problemáticas. También podemos activar un análisis solar que indica cuántas horas de sol recibe cada fachada a lo largo del día. Esto resulta esencial para optimizar el confort térmico y para poder decidir uso de materiales y estrategias de sombra. Además, podemos cambiar vistas o elevación para observar los mismos resultados desde diferentes perspectivas. Creo que lo más poderoso aquí es la posibilidad de ver el impacto inmediato de tus decisiones. Este enfoque convierte el análisis en una parte integral del flujo de diseño conceptual. Y en lugar de depender de intuiciones, puedes explorar y avanzar con confianza de que los pasos que has tomado han sido validados por análisis. Además de los análisis exteriores, Building Design también permite realizar análisis interiores. Por ejemplo, podemos ejecutar simulaciones de luz natural dentro de una planta arquitectónica o dentro de una habitación específica, evaluando la cantidad de horas que un espacio recibe en un punto específico. Esto resulta muy útil para verificar la cantidad de luz en los interiores. Puede ajustar la, el tamaño o la posición de una ventana y el resultado se actualiza inmediatamente. El diseño se convierte en un proceso de exploración continua con retroalimentación inmediata y cuantificable. Pero no solamente hablamos de luz. Forma también consideramos el impacto ambiental desde la perspectiva de carbón. Podemos ejecutar análisis de carbón total desde la etapa conceptual. Podemos definir propiedades del edificio como tipo de estructura, tipo de envolvente, materiales principales, y el sistema genera un cálculo preliminar sobre las emisiones de carbón. Los resultados se pueden visualizar en Autodesk Insight, que es la herramienta que ahorita está asociada con Revit, para mostrar resultados en tableros interactivos que te permiten profundizar en los datos, comparar escenarios y entender cómo las decisiones tempranas de diseño influyen en la huella ambiental. Esto te ayuda a crear y equilibrar diseños que sean sostenibles, estéticos, sin esperar a etapas posteriores. Ahora bien, otro gran desafío que hacen los proyectos es la necesidad de tener representaciones modulares. Muchos edificios, residencias, oficinas y hoteles tienen elementos que se repiten en fachadas, en plantas, en unidades tipos, en configuraciones que se apilan de manera sistemática. Las herramientas tradicionales tienden a tratar cada elemento como objetos únicos, lo que complica mucho el trabajo y la distribución. En Building Design estamos cambiando eso. Nuestro enfoque se centra en facilitar el diseño repetitivo con intención. Tú puedes crear modelos automatizados, definir reglas de repetición y dejar que el sistema regenere automáticamente estos cambios a medida que se ajustan las formas o las proporciones del edificio. O sea, cuando se mueve una fachada o se cambia la altura o se modifica un patrón de ventanas, el modelo se actualiza de forma inteligente sin perder consistencia. También es posible combinar la automatización con ajustes manuales para lograr un equilibrio entre el control creativo. Pasemos a ver esto directamente en acción. Estoy en el entorno web de Building Design y comienzo un edificio a partir de una huella bastante simple, un rectángulo. Puede elegir entre varias configuraciones predefinidas, por ejemplo, residencial, un edificio de oficinas, un edificio mixto. Definir la huella y definir cuántos niveles quiero que tenga. En cuanto confirmo el número de pisos, el sistema genera una volumetría base
que me permite empujar, estirar, articular las caras para explorar diferentes formas. Puedo mover bordes, ajustar proporciones, puedo abrir pasajes peatonales. Y lo interesante es que la automatización del modelo se actualiza en tiempo real mientras hago cambios en la geometría base. En este ejemplo voy a crear otro edificio aledaño al existente, pero esta vez va a tener una tipología residencial y una altura mucho más elevada. En cuestión de minutos, puedo crear una representación abstracta de un edificio, y si necesito cambiar la envolvente, puedo aplicar otro tipo de módulo de fachada. Por ejemplo, puedo asignar una fachada de muro cortina en los primeros niveles con un 40% de distribución de vidrio. Lo que ven ahora es un sistema que se aplica automáticamente en el edificio, en las fachadas, usando módulos. Estos módulos tú los puedes crear, puede ser 1 o 2 módulos, 3, 4, 5, y puedes reorganizarlo en segundos. Si quiero que diferentes pisos tengan diferentes patrones, puedo cambiar el orden y la fachada se regenera automáticamente. En el panel derecho pueden ver la combinación de módulos y cómo reaccionan automáticamente en la distribución de elementos en la fachada. También puedo liberar la automatización. ¿Qué significa esto? Si necesito editar manualmente estos módulos, lo puedo hacer. Puedo mover un módulo, puedo eliminar otro módulo, puedo editar manualmente uno de estos módulos, añadir elementos específicos como más ventanas o más balcones. Y este proceso de automatización con ajustes manuales permite ese equilibrio entre la eficiencia de automatización y un control creativo específico. Una vez que tengo las fachadas, puedo validarlo con análisis. En este caso, pues podemos aplicar un análisis de luz natural y obtengo resultados inmediatos que muestran la calidad lumínica de los diferentes elementos en la fachada, y puedo descubrir deficiencias y al mismo tiempo establecer medidas de mitigación. También puedo cambiarme a plantas arquitectónicas. En las plantas arquitectónicas puedo dibujar divisiones interiores con herramientas bastante sencillas y ejecutar análisis de luz. En un par de segundos puedo plantear soluciones esquemáticas de distribución de planta. Ofrecemos un sistema bastante simple de representaciones conceptuales en planta y le podemos correr análisis de luz en espacios específicos. El sistema me indica si el dormitorio recibe suficiente luz o si necesito ajustar ventanas o muros para alcanzar los niveles esperados. Esto es Building Design. Como pueden ver, me permite probar variaciones estéticas con el uso de automatizaciones asociadas con tipos de uso. Puedo cambiar la tipología de un uso a otro en 2 segundos, por ejemplo, convertir este edificio en oficinas sin necesidad de reconstruir nada. También puedo explorar configuraciones de unidades dentro de una planta arquitectónica. Por ejemplo, puedo definir una plantilla de apartamentos o condominios tipos y añadirlos a una biblioteca de recursos que sean accesibles a toda la organización. Podría definir cuáles son estos prototipos, copiarlos y automatizar la distribución en una planta en base a rangos de distribución. Así puedo evaluar si las combinaciones cumplen con los requerimientos de área
y puedo optimizar y mezclar las unidades de forma visual e inmediata y ajustar los perímetros de acuerdo a los requerimientos del programa interior. Esto es Building Design. Es una herramienta fácil de usar, conectada, automática, precisa, que une el diseño conceptual, el análisis y la documentación en un flujo continuo. Y el reto aquí de Autodesk es simplificar lo complejo. Tratamos de automatizar tareas repetitivas, ofrecer análisis integrados, facilitar la toma de decisiones basadas en análisis y lo más emocionante que estamos anunciando un programa beta. En los próximos meses vamos a estar ofreciendo un programa al que ustedes podrían suscribirse. Si escanean este código QR en la pantalla, se podrán registrar para recibir un acceso anticipado en Design. Y lo que nos interesa es que nos ayuden a darle forma al futuro de esta herramienta. Su retroalimentación es fundamental. Queremos escuchar sobre sus experiencias y al escanear este código estás en la lista de espera y vas a recibir una invitación al programa de beta cerrado, que es completamente gratis. Y esperamos lanzarlo a finales de este mes o a principios del otro. Bueno, con eso llego al final del contenido de mi presentación y abro el espacio a preguntas y respuestas.